Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos a nuestra presentación audiovisual sobre la obra de Tungsteno de César Vallejo. El día de hoy la frase es: el cambio empieza cuando dejamos de ignorar las injusticias. The change begins when we stop ignoring injustice. La obra de Tungsteno nos hace relata sobre las injusticias y la explotación hacia los indígenas de una empresa minera. César Vallejo nos hace reflexionar que hoy en día sigue existiendo las injusticias, en donde el abuso de autoridad aún se refleja en la actualidad. A continuación, daremos 6 datos biográficos de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, escritor peruano y reconocido por su gran aporte a la literatura en español y por abordar temas sociales y humanos en sus obras. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chocó, La Libertad. Creció en un entorno andino que influyó en la forma de escribir en algunos temas de sus obras. Fue uno de los poetas más importantes del siglo XX. En sus poemas expresa sentimientos como el dolor, la solidaridad, la esperanza y la condición humana. También escribió novelas y cuentos en sus obras que retrató la realidad social del Perú y las dificultades que enfrentaban los sectores más vulnerables del país. Trabajó como periodista y ensayista, escribiendo artículos y reflexiones sobre la política y la cultura en la sociedad de su época. Buenas tardes con todos. Quisiera empezar con una frase. La verdadera riqueza de una nación no está en el suelo mineral, sino en la dignidad de su gente. The true wealth of the nation is not in a mineral soil, but in the dignity of the people. El día de hoy voy a presentar la obra y la problemática de la obra del Tungsteno de César Vallejo. La obra nos muestra la desigualdad y la explotación que vivía la sociedad y que los más perjudicados eran los trabajadores, especialmente las comunidades indígenas. Ante todo ello podemos evidenciar cómo la clase alta era la más privilegiada y se mostraba a favor de las empresas antes que los derechos de los trabajadores. Esta novela fue escrita en 1931. En esta época el país atravesaba una inestabilidad política. El autor a través de la obra critica cómo las autoridades protegían los intereses de estas compañías en lugar de defender los derechos de la población y de los trabajadores. La obra también denuncia todos los abusos que sufrían los trabajadores y cómo ellos eran discriminados y obligados a trabajar en condiciones injustas. Como parte del movimiento indigenista, Vallejo visibilizaba la realidad de los pueblos indígenas, ¿no? Tanto como el racismo y la exclusión que sufrían. En el aspecto económico mostraba la explotación del Tungsteno, como principalmente enriquecía a las empresas extranjeras, mientras que los trabajadores peruanos recibían bajos salarios y vivían en condiciones precarias, como la empresa Mining Society, que explotaba a los trabajadores. La empresa Minera Society abusaba de su poder hacia sus trabajadores indígenas. La segunda problemática de nuestra obra en Tungsteno es que las autoridades abusaban de su poder para poder exigir y obligar a los indígenas a laborar sin tener sus derechos como humanos. El tercer y último punto de nuestra problemática es que cuando habían marchas de los indígenas, las autoridades abusaban y utilizaban armas de fuego contra estas protestas sin importarle las condiciones y la explotación que llevaban los indígenas al pueblo. El vínculo que existe entre el Tungsteno y la ODS-10 radica en que la obra critica un modelo social y económico en el que se centralizan la riqueza, el poder y las oportunidades en manos de muy pocos, mientras que las comunidades indígenas son marginadas y abusadas. César Vallejo ilustra que la desigualdad no favorece a los grupos con poder y perpetúa la pobreza como de las más desprestigiadas. Esto se alinea con la ODS-10, que tiene la finalidad
de asegurar una sociedad más justa e inclusiva. Por otro lado, tenemos que la ODS 16 también revela que la obra puede informar algunas herramientas de desigualdades de interés financiero en lugar del bienestar del pueblo. En este caso, como los gobernantes toleran violaciones y rechazan brindar ayuda y apoyo social a las personas más necesitadas, el autor señala la falta de una justicia genuina, por lo cual es un asunto que la ODS 16 intenta aclarar mediante la creación de instituciones claras, responsables y al servicio de la totalidad de la ciudadanía. Estimada docente, ante la cruda realidad que nos muestra nuestro cuento Tu signo, ¿cuál es nuestro papel fundamental como universitarios? Nosotros no podemos ser espectadores indiferentes ante la cruda realidad que nos muestra de las autoridades Quivilca, ¿no? Para ello, nuestro rol es importante, ya que va de la mano con la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y la ODS 10, que es reducción de desigualdades. Debemos ser agentes del cambio con una conciencia crítica y empática. Podemos empezar desde las aulas con la investigación académica para poder mostrar las injusticias actuales que se viven y así poder promover una ética profesional, ya sea de una manera sólida, como puede ser en educación, contabilidad, ingeniería, ¿no? Nuestro rol es poder prepararnos para poder defender los derechos humanos de una manera muy transparente y así poder combatir la corrupción que hay en nuestro país. También poder rechazar la discriminación de cualquier manera que pueda existir. Y el cambio no viene del pasado, el cambio nace hoy por hoy, que nosotros forjamos cuando decidimos poner en conocimiento el servicio de la igualdad y de la justicia. Estimada docente. Para revertir las injusticias, el abuso de poder y la discriminación que César Vallejo denuncia en la obra El Tungsteno y contribuir verdaderamente a los objetivos del desarrollo sostenible 10 y ODS 16, los universitarios debemos plantear acciones completamente reales y viables desde nuestras aulas. En primer lugar, propongo realizar campañas de difusión y concientización digitalizadas en redes sociales, utilizando formatos dinámicos como videos cortos o infografías. El objetivo es traducir las leyes laborales vigentes a un lenguaje sencillo para aquellos trabajadores de sectores vulnerables puedan conocer sus derechos y no sean engañados ni explotados como los obreros del cuento, ¿no? En segundo lugar, propongo la creación de proyectos de voluntariado multidisciplinario dentro de nuestra propia universidad. A través de estos espacios, los estudiantes de carreras como Derecho, Contabilidad o Administración puedan ofrecer asesorías básicas y gratuitas en comunidades locales. Con estas dos acciones tangibles y totalmente realizables, dejamos de ser espectadores y nos convertimos en los agentes del cambio que promueven una sociedad informada, justa y pacífica. El mensaje final sobre la problemática del cuento de la relación sobre las ODS en Tuxteno muestra que crecer a costa de la dignidad humana no es avanzar, es despojar. Las ODS 10 y 16 nos señalan el camino a una sociedad justa. Solo es posible cuando las instituciones están al servicio de todos y la igualdad es real, sin excluir a nadie.